Buenas a todos, ¿cómo están? Esta es una noche más de debate en Propuesta Debate Bolivia. Hoy en día tenemos unos invitados que representan al sistema educativo privado. El tema de debate de hoy será el impacto del COVID-19, de esta pandemia, esta medida de la cuarentena, en el sistema educativo privado. Tenemos que recordar que en Bolivia, nuestro sistema educativo privado da un soporte muy grande a la continuidad de la educación dentro del país. Esto conlleva a una serie de acciones y una serie de propuestas y queremos escuchar a los mismos representantes de los diferentes colegios que nos den su punto de vista. Estamos con clases suspendidas, hay un tema de que sigue la enseñanza mediante los mecanismos virtuales, hay un tema también muy preocupante que viene a ser el pago de las mensualidades en esta crisis económica por parte de los padres de familia y a su vez la responsabilidad que están asumiendo los colegios de pagar el salario de su personal. Quiero dar las bienvenidas a todos al debate. Como siempre, Camilo Cardona, que me acompaña hoy día de panelista. Bienvenido, Camilo. Quiero empezar dando la bienvenida al señor Marco Bernal. Él es ingeniero, él representa al Colegio Golden Lion y a Quinda. Al señor Pablo Moscoso, del mismo colegio y del mismo jardín, Golden Lion y Quinda. Quiero dar paso al señor Luis Felipe Tirado, que viene por representación del Colegio Franco, al señor Berti Suárez, que viene en representación del Colegio Soria School, al señor Sergio Guisada, que viene en representación del Colegio Alexander von Humboldt. Luca Vázquez se ha unido también, él es abogado, es nuestro panelista corresponsal aquí en el programa. Y bueno, bienvenidos a todos, buscamos dar soluciones y acciones y sobre todo de su rubro. Quiero ceder la palabra a Camilo, explicarle a todos los invitados que aquí vamos a debatir. Empezamos con el tema del impacto en la educación y cada panelista hará diferentes preguntas para que podamos responderlas y esto está siendo transmitido en Facebook Live a toda Bolivia. Camilo. Buenas noches, queridos invitados. Igual, señor David, bienvenido. Él va a estar siguiéndonos esta noche como espectador y esperemos que dé sus opiniones también respecto al tema. Creo que es una situación bastante compleja todo esto que se va viviendo en el día a día a raíz del COVID-19. No ajeno a ello está el sistema educativo. Entonces, creo que genera una serie de dificultades para llevar adelante el año escolar. Creo que el principal problema, bueno, son tres problemas lo que veo. El primero es un tema pedagógico, el segundo un tema económico y el tercero un tema psicológico. Hablando de la primera parte, ¿cuál cree que todos ustedes que va a ser, cómo así decirlo, lo favorable o desfavorable para Santa Cruz, específicamente hablando, el tema de la educación virtual que se está llevando actualmente? Yo tengo una hijita de 8 años que se está quejando por excesiva carga de tareas y de demás cosas. Entonces, este va a ser un tema bueno o malo para los estudiantes, desde la experiencia que tienen cada uno de ustedes. Quisiera empezar con Marco. Te cedo la palabra a Marco. Bien, muchas gracias, doctor. Buenas noches, queridos, puedo mencionarlo como queridos colegas de distintas unidades educativas. Es un gusto que estén presentes en este medio y estemos aquí. Dios los bendiga. Primeramente, hay algo que quisiera compartir con todos, que es algo que meditamos todos los días en nuestra institución y personalmente, que está en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Prefiero iniciar con eso porque creo que ahorita estamos en un momento en el que nosotros no debemos fiarnos en nuestra propia prudencia,
sino más bien confiar en Dios, tener sabiduría en las decisiones que vayamos a tomar, porque bajo nuestra espalda como instituciones, más que el personal, también tenemos aquellos estudiantes que están, no están en nuestras aulas, y aún muchos sentimos la responsabilidad de la instrucción que nosotros damos. No somos nosotros responsables de la educación ni de la instrucción directamente, porque no somos sus padres. Según la ley niño, niña, adolescente, menciona también, y ahí apoya este sentido, que es algo bíblico, en el que menciona que el padre de familia es el directo responsable de la educación de su hijo. No obstante, los padres de familia nos han tomado como una opción para poder formar parte de la instrucción de sus hijos. En ese sentido, entra el tema pedagógico por esta situación, que es el primer punto, que yo pienso que hay algo favorable, sí, que podemos verlo de esa manera, que nosotros podemos ser entidades de soporte para los padres de familia, ayudándolos a ver las características de sus hijos, que puedan tener más tiempo con ellos y poder conocerlos. Por otro lado está lo desfavorable, que nosotros no abarquemos ni lleguemos a ver las necesidades que están teniendo las familias, por lo tanto pueden llegar a colapsar los padres de familia, y esa sería otra cara de moneda, en el sentido de que no sé qué hacer con mi hijo, me dan muchas tareas, y ahí está la falta de orientación que están teniendo los padres de familia, y también porque tal vez no están reconociendo la autoridad que están teniendo en casa, que puede suceder, pero no es echar la culpa, sino más bien pienso que es un tema de responsabilidad de todos, tanto nosotros como institución, y de la misma manera poder hacer sentir esa situación al padre de familia. Muchas gracias. Bueno, el tema de las clases virtuales es lo que estamos viendo todos los padres ahorita, pero sí una continuidad en el sistema educativo. Señor Luis Felipe, ¿cómo es el caso del Franco? Si nos pudiera comentar. ¿Qué ha podido, qué es lo que se puede rescatar de esta forma de educativa que se está implementando en este tiempo, que no sabemos hasta cuándo va a ser, ¿no? Buenas noches a todos los panelistas. Indicar previamente que soy abogado del Colegio Franco. Por lo tanto, ¿qué les puedo decir sobre las clases virtuales? Primero, que no está indicado ello en nuestro ordenamiento, pero sin embargo, sí, como no está indicado, está permitido. Por lo tanto, las clases virtuales sí surten sus efectos, ¿no? Eso es mi opinión acerca de las clases virtuales. Muchas gracias, muchas gracias. Quisiera leer a la palabra también al señor Berti Suárez del Colegio Soria School. ¿Cómo han estado encarando este tema de continuar con la enseñanza, ¿no? O sea, porque lo que el mandato, o sea, del gobierno o de la sociedad en sí, es que se continúe con la enseñanza y hay que buscar diferentes medios para hacerlo. ¿Cómo lo ha encarado esto el Soria School? Primeramente, agradecer la invitación. Buenas noches a todos los colegas, todos los panelistas. Siguiendo el tema de la consulta, primeramente hacer notar que la base de la sociedad del desarrollo de un país está basado en la educación. Entonces, los colegios, las escuelas, el sistema educativo es una parte fundamental en todo el desarrollo, como dije al comienzo. Para los niños, para los alumnos, somos su segundo hogar, ya que el primer hogar es la familia en el cual ahora están compartiendo, que es el que está destinado a la educación. Nosotros estamos dedicados a la formación e instrucción para eso. Entonces, en estos momentos, dada la coyuntura que nos ha tocado, en mi establecimiento educativo lo que estamos haciendo es pasar las clases o mediante tutoriales. Tenemos la agenda virtual que ya la teníamos prediseñada desde la anterior vez que hubo los 21 días, que paramos también la educación, y que desde ese momento hemos estado viendo y arrastrando, bueno, que posteriormente tocaríamos el tema económico. Ahora, la educación a larga distancia, como dijo el doctor representante del Franco, ha sido algo nuevo, no tan nuevo para algunos porque ya nosotros teníamos prediseñado, pero nos ha tocado a nosotros como docentes, como profesores,
como formadores, también, ¿no? Ver cómo manera adaptar toda la educación normal, regular que tenemos y hacerla llevar para que el papá no sufra esas consecuencias de cómo hacer llegar eso a sus hijos, ¿no? Que como usted también comentaba, eso ha sido problema como para todos. Todos somos papás y hemos visto, ¿no? Cómo algunas veces cuesta transmitir esos conocimientos a nuestros chicos. Ahora, si hablamos un poco de datos, la masa educacional o lo que está en edad de educación en todo Bolivia es aproximadamente entre el 30 y el 35%. Entonces, es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque dada la coyuntura actual de la pandemia que estamos viviendo, es un foco principal que puede haber de contagio, ¿no? Entonces, como decía usted al comienzo, esto puede venir un mes, 2 meses, se puede alargar, pero es un foco principal que por eso nosotros, como educadores, como colegio, debemos ponerle el pecho a nuestra sociedad. Debemos ayudar para que salgamos todos victoriosos, porque a nadie le gusta, ¿no? A nadie le gusta estar encerrado en su casa, a nadie le gusta no trabajar. Nosotros somos un país pujante, entonces ya queremos, ¿no? Todos ya quieren salir de su casa, pero lamentablemente estamos viviendo esa coyuntura. Ahora, el tema virtual ha sido un poco complicado, viendo porque no nos olvidemos que no todos tienen el acceso para eso. Yo creo que hablamos de datos en Bolivia. Yo creo que más de la mitad, más del 50%, no ha tenido un acceso 100% de todas las tareas que se ha dado a conocer. Solamente como un dato para tomarlo en cuenta. Del 100%, el 70% es del área urbana, la masa de habitantes de Bolivia, el 30% del área rural. En el área urbana, el 70% solamente tiene acceso a internet constante, tanto en el celular como el Wi-Fi, solamente el 70% de ese 70%. Entonces, ¿qué pasa si en lo urbano hay un 30% que no le ha llegado, ¿no? La transmisión del docente al profesor? Y si hablamos de rurales, menos del 50%. Entonces, va a costar este año llegar a cumplir los objetivos principales que hemos tenido nosotros en el plan anual. Pero como nuestra unidad educativa, como creo que todos, porque todos somos por vocación, por ayudar a nuestros niños a que sean mejores, estamos poniendo todo lo que está en nuestras manos para salir adelante de esta coyuntura. Porque no nos olvidemos que la educación es la base del desarrollo. Y para seguir avanzando no tenemos que dejar esto a un lado. Eso sería mi opinión en el comienzo sobre el tema de la larga distancia, que hemos tratado de transmitir todos los conocimientos a nuestros alumnos. Muchas gracias, señor Berti. Muy acertado. Me quedo con un dato: 35% de la población a cargo de los colegios. Increíble. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este porcentaje de personas que son nuestros menores de edad y nuestro futuro tenemos que salvaguardarlo. Quiere decir que, en todo caso, la cuarentena, por más que muchos adultos vayamos a trabajar, va a continuar efectivamente en los temas educativos. Desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de seguridad, podríamos hablar fácilmente de unos 3 meses, de 90 días. También algo muy importante, el tema del acceso al Internet. En el sector público estaba viendo que no hay. O sea, habían computadoras en los colegios, pero sin un servicio de Internet, sin que los alumnos tienen este acceso, no podríamos hacer el sistema educativo de manera virtual. Entonces, esto es un plan que tiene que trabajar el Ministerio de Educación. Espero que en esta gestión, ya sea este gobierno de transición o el gobierno que vamos a elegir, el Ministerio de Educación se siente con ustedes, con los representantes de los colegios, en primer lugar, hacer nuevos reglamentos, nuevas modificaciones y ver de una educación que sea más productiva y que lleve a todo. Quiero dar paso al señor Sergio Guisada para que nos dé su opinión de cómo va el Colegio Alexander von Humboldt en este tema. Su audio, disculpe, señor Guisada, no estamos escuchando. No está. ¿Le damos unos minutos? ¿Sí? No.
No se preocupe, le damos unos minutitos. Que, le da la palabra a Pablo Moscoso, de Golden Lion. ¿Qué tal? Buenas noches, queridos colegas. Bueno, la verdad yo creo que este proceso de transformación digital se adelantó entre 3 a 3.5 años. Y la verdad que ya muchos de nosotros estudiamos online muchas materias que nos interesan y que quizás no hay la oferta local de lo que queremos aprender. Y nuestros niños también, cuando uno es padre, tiene a su hijo conectado a dispositivos todo el día, viendo distintos tipos de programas, unos más educativos que otros. Entonces yo creo que este proceso que está sucediendo ahora, forzado por las condiciones del mercado y de lo que está pasando a nivel mundial, adelantó algo que todos nosotros debiésemos haber ya establecido como alineamientos estratégicos como colegio, que es cómo nos digitalizamos más y llegamos a una educación un poquito más virtual. No creo que hoy día estemos en condiciones de hacer algo 100% virtual, pero sí tenemos que hacer mucho esfuerzo para que esto se genere. Y lamentablemente muchos de los colegios, tanto públicos como privados, no están preparados para este proceso porque no es tan fácil llegar y hacer un proceso de digitalización de manera instantánea. Se necesitan diferentes competencias, tanto en los padres y en los docentes que manejan el proceso de educación. Por lo tanto, nuestra perspectiva es que esto ha acelerado el proceso de transformación digital necesario para los colegios, pero que hoy día no existe una preparación previa para poder efectivamente tomar este desafío. Y por otro lado, las condiciones que tenemos a nivel de Bolivia tampoco incentivan e incluso tampoco están hoy día adecuadas a esta situación. Por lo tanto, yo pienso que todos nosotros como líderes de cada uno de los colegios estamos respondiendo de la mejor manera posible, que no significa que sea la mejor manera posible. O sea, tratamos de dar el mejor desempeño con los recursos que tenemos. Por lo tanto, pienso que es una oportunidad de mejora, pero también debemos hoy día también levantar solicitudes para que este proceso sea lo más profesional posible, porque finalmente hoy día lo que estamos haciendo es educando a niños. Y eso es sumamente importante porque es diferente que vender un auto o que arreglar una máquina de transporte. O sea, nosotros tenemos un rol súper importante, por lo tanto hay que hacerlo con la mayor profesionalidad posible y obviamente utilizando todos los recursos que tenemos al alcance y este proceso que usted mismo está dando, doctor, donde nos ayuda a compartir un poco las visiones, creo que es parte de un proceso colaborativo que muchas economías tienen más desarrolladas, pero que buscan eso, o sea, las mejores prácticas que nosotros estamos desarrollando debiesen ser rápidamente implementadas en colegios o en centros educativos donde, o unidades educativas donde realmente es necesario ese proceso. Siento que hoy día yo como padre me veo demasiado hostigado con la presión que me genera el colegio donde están mis niños, pero efectivamente es porque yo tampoco estaba preparado para tomar ese rol y quizás no soy el más competente para tomar el rol de, como decía el colega, de formación e instrucción que tiene que hacer la unidad educativa. Por lo tanto, pienso que hoy día debemos verlo como una oportunidad y también trabajar en conjunto para poder enfrentar este proceso de transformación digital de una manera más efectiva, porque obviamente todos tenemos la mejor voluntad de entregar la mejor educación posible. O sea, eso para mí es súper importante, que es como base de una institución como la de nosotros. Excelente, gracias. Algo muy importante, implementar un sistema educativo virtual, un plan de educación virtual, que es lo que nos estaría faltando. Y bueno, esto da, nadie estaba preparado para esta crisis, ¿no? O sea, directamente fue algo que fue a nivel mundial. Estamos aprendiendo sobre cómo va pasando, pero bueno, esto da lecciones, da aprendizaje para poder sacar lo mejor de nosotros, que para eso son las crisis, para sacar lo mejor de nosotros. Señor Sergio Guisada, ahora sí, que quisiera ver el punto de vista del Colegio Alexander von Humboldt. Estamos con usted, sigue con problemita de su audio, creo. Sí, no, hay un problema con el audio. Muy bien, no se preocupe, licenciado, seguimos más adelante, no se preocupe.
Quisiera compartir con ustedes, hay algo muy importante que ha salido ahora, un estudio de Captura Consulting. No sé si ustedes están pudiendo ver mi pantalla ahorita, les voy a compartir. ¿Las ven ahí? Sí, está visible para todos. Tenemos un estudio de Captura Consulting, una información que es de muy alto valor, que está hablando del tema de la crisis. Ahí vemos que la cuarentena al 88% de hogares los está preparando e indiquen que hay una crisis económica. Nos habla que el impacto del coronavirus en la economía del país va a ser catastrófico, en un 78%. En la economía del hogar, en un 62%, dice que va a ser fuerte y catastrófico. Seguimos viendo la confianza del consumidor se ha desplomado, obviamente. Vamos viendo el tema de bajarán los ingresos, tal vez hayan sido despido y cierre de empresa. Tenemos ahí una preocupación entre el 79%, o sea, más del 70% de la población que está con este tema. Algo muy importante para ustedes es, en los hogares agotarán sus ahorros y necesitarán ayuda económica. Este estudio habla de un tiempo de 30 días, si ustedes pueden verlo, en el cual el 84% de los hogares de Bolivia indican que van a necesitar ayuda económica para sobrellevar la crisis pasados estos 30 días. Tenemos que muchas personas no aguantarán su ahorro, un 57% de la población, con respecto a poder paliar la crisis. ¿De quién piensa conseguir ayuda? Aquí vemos familiares, el gobierno. Ante esta situación se nos plantea la primera interrogante. ¿Van a poder los padres afrontar las cuotas del colegio? Ahorita en las redes sociales hay una consulta también que nos hace el público, que nos dice aquellos colegios privados que no están dando la educación virtual, va a haber la obligación de pagar las cuotas. Estas son las inquietantes que tiene la población ahorita, ¿ya? Por un lado, yo quiero, del parte de vista jurídico, dar la bienvenida al doctor Luca Vázquez. ¿Lo tenemos ahí? ¿Aló, doctor? No, está creo que con el audio también. Adelante. Gracias. Del punto de vista jurídico, están hablando acá de la prórroga que hay en todas las demás instituciones, impuestos, sea así pago en las entidades bancarias. ¿Esto cómo va a afectar a la economía en el tema de los padres de familia? Muchos comentan, tengo 2, 3 hijos en el sistema educativo privado. Quisiera, por favor, que nos comparta con usted su punto de vista. Gracias, André. Como hemos visto en estos últimos meses, diferentes instituciones gubernamentales han estado tomando medidas paliativas para contribuir a la economía. En este caso, podemos ver la Secretaría Municipal de Recaudaciones, que ya desde el paro de los 21 días de paro del año pasado, ya ha empezado a dar ciertos incentivos para esta gestión y poder así afrontar de una mejor manera la economía o la crisis que se dio por ese tema. Sin embargo, igual había que analizar que igual el Servicio de Impuestos Nacionales viene prorrogando sus plazos de pagos de obligaciones tributarias y sin dejar de lado que el gobierno autónomo municipal de Santa Cruz de la Sierra igual tomó hace unas 2 semanas la aplicación de un 25% de descuentos en el tema de impuestos de tributos municipales. Entonces, son algunas instituciones que están tomando la iniciativa para ayudar justamente a paliar un poco la crisis económica que se aproxima, considerando que esta pandemia no tiene un tiempo definido. Estamos en un tiempo de incertidumbre porque no sabemos si este 15 de abril se va a terminar la cuarentena y vamos a parar al coronavirus o nos vamos a extender otro mes o 2 meses más. China, en su gran capacidad de sistema de salud, lo pudo controlar aproximadamente entre 3 a 4 meses. Bolivia, con las deficiencias del sistema de salud,
No sé cuánto vamos a tardar para paliar, o sea, para batallar con el coronavirus. Yo tengo una consulta aquí para los invitados. Si bien hemos visto ya que estamos aprendiendo la aplicación, del, del sistema de salud, perdón, del sistema educativo vía virtual, lo cual estábamos viendo tanto en las universidades y en el pregrado donde sí se estaba aplicando. Pero para un sistema de educación que es nivel intermedio, medio, básico y demás, estamos aprendiendo a aplicar nuevos métodos de enseñanza. Mi preocupación es enviar a la consulta. Si bien todo este tema coyuntural, todo este tema con el que estamos viviendo, está afectando la economía y como Andrea había mostrado eh, en los cuadros que se aproxima, es evidente una crisis. No sé si la Asociación de Colegios Privados de Santa Cruz tuvo un acercamiento con el Ministerio de Educación, tuvo un acercamiento con el Ministerio de Trabajo, tuvo un acercamiento con algún ministerio del gobierno central para ver cómo les iban a ayudar en estos temas. Gracias, doctor. Quiero dar la palabra al ingeniero Marco Bernal, el cual nos estaba comentando previamente que hicieron una representación. Quisiera que desde el punto de vista de las mensualidades, ingeniero, que nos dé su acotación. Bueno, desde el punto de vista de las mensualidades, obviamente, a un inicio se tiene un contrato con los padres de familia que está normado en la ley del Ministerio de Educación, en su comunicado 001-2020, donde menciona que los padres de familia deben cancelar 10 cuotas por el contrato que se tiene por la gestión educativa. Entonces, bajo esa situación, nosotros, comunidad educativa particularmente, hacemos un contrato con el padre de familia para que ese pacto y ese contrato llegue a ser un acuerdo entre partes. Frente a esta situación, nosotros estamos sujetos al 100% a lo que norme el Ministerio de Educación y el gobierno. Frente a eso, ayer sacaron un comunicado que es de conocimiento público, en el cual menciona que el pago no está siendo exento. Simplemente menciona que aquellos padres de familias que tengan las condiciones que lo hagan y que aquellos padres que no puedan, entonces se les reprograme el pago. Eso es lo que menciona. Entonces, particularmente sigue siendo algo ambiguo y pues nos va a tocar presionar para ver y para poder hacer que nuestro resultado del mes de abril, que en porcentaje oscila entre un 60 a un 70% la planilla salarial del ingreso total. Entonces, en ese sentido, es algo que bajo las estadísticas que muestra, si fuera el 70% que necesitaría una ayuda, pues sería ahí ya prácticamente la mensualidad y las pensiones que cancelen los papás, que tendríamos que reprogramar y no tendríamos para cancelar al personal el mes de abril. Por lo tanto, nosotros estamos obviamente preocupados por la situación, es la verdad, estamos preocupados y pienso que es lo mismo en el sector, hablando con algunos colegas también, y pues por eso es que estamos aquí, ¿no? Para ver qué acciones podríamos tomar, qué acciones podríamos definir frente a las entidades que tenemos, como es ADECOP, como es a nuestros distritales, que cada uno pertenece a uno, qué acciones podríamos tomar porque pertenecemos a ese círculo, ¿no? Muchas gracias. Es importante tener la realidad. Los colegios privados soportan la educación en el país, contribuyen, como ustedes dicen, a salvaguardar el tema más importante, que es el tema educativo. ¿Tienen restricciones? Pueden solamente cobrar 10 mensualidades, pero tienen que pagar 14 salarios anuales. Los 12 normales, la indemnización y el aguinaldo. Obviamente no van a parar la educación, están poniendo, como se dice, el pecho a este sistema educativo, ya ayudando a los padres, pero llegamos a un momento que se hace insostenible. Los padres no pueden pagar las mensualidades. Ustedes están obligados a pagar los salarios y bueno, ahí tendremos que ver la intervención del Estado. Habló usted de un contrato,
que tienen con los padres de familia. Quisiera escuchar al señor Luis Felipe por el Franco, que él también es abogado, y nos puede dar luces en esto. Y efectivamente existen contratos en el cual tienen que pagar 10 mensualidades los padres de familia. Esto es una cadena prácticamente, ¿no? Es decir, los padres no pagan al colegio y el colegio no va a poder pagar a sus trabajadores. Por lo tanto, hay medidas que el gobierno debe tomar para esta situación, que realmente este mes no se va a sentir mucho, pero sí el próximo mes vamos a ver que las cosas van a estallar. Se viene realmente un problema serio para todos, para ustedes, para nosotros, es decir, para toda la sociedad. Muchas gracias, doctor. No somos ajenos a esta situación, tiene mucha razón. Tenemos que ver qué propuestas, qué acciones. Le doy la palabra al señor Berti Suárez, por favor, en este tema de mensualidades. Bueno, el tema de mensualidades, tema de dinero, siempre ha sido un tema delicado, ¿no? Siempre cuando tocan el bolsillo de las personas, siempre se vuelve un tema muy ambiguo en tocarlo, ¿no? Como dijo el colega al comienzo, cuando los padres van e inscriben a sus niños, se hace un contrato. Ahora, viendo la coyuntura, ese contrato no va a ser cumplido fielmente, como dice. Entonces, ahora nos toca a nosotros como unidades educativas ayudar y tratar de reprogramar a los padres que no tienen el acceso y no van a poder cancelar las mensualidades. Ahora, según los datos que usted nos proporcionó, doctor, se vienen días complicados, ¿no? Se viene un año complicado que la única manera para salir de estos tendría que ser disposiciones gubernamentales. Como dijo el colega, es entre el 60 y el 70% de lo que se destina para pagar salario y demás para pagar también las otras obligaciones que tenemos como empresa. Entonces debemos solicitar y tratar de que nuestros entes reguladores nos ayuden, porque no se olviden que la educación privada, tanto en colegios como universidades, es uno de los sustentos principales de la educación en todo Bolivia. Porque si tuvieran solamente educación fiscal, no pudieran abastecer a toda la masa de entre 3 a 18 años, que son personas, que son niños, jóvenes que tienen que estudiar. Entonces, las aulas, los ítems no abastecerían el tema fiscal. Entonces, el tema particular, privado, es fundamental. Entonces, al gobierno le toca, al gobierno que esté o al que venga, le toca ver de qué mejor manera puede ayudar a nuestro sector y a los otros para seguir adelante. Porque todo es una cadena que todos estamos insertos y necesitamos andar unidos para salir adelante y victoriosos en esta coyuntura. Muchas gracias. La necesidad de la intervención del Estado, muy acertado, ustedes están regulados, son regulados por el Ministerio de Educación, son regulados también por el Código Niña, Niño, Adolescente, están regulados por la Constitución Política del Estado que se garantiza la educación ininterrumpida como un derecho que tienen todos los jóvenes y todos los ciudadanos bolivianos que tenemos el derecho a la educación. En ese sentido, al ser la educación de carácter público, es necesaria de manera urgente la intervención del Estado. Señor Sergio Guisada, su opinión, por favor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se escucha el audio ahora? Sí, adelante. Sobre las clases virtuales, nosotros hemos implementado una plataforma donde los profesores envían el contenido, envían la explicación y ellos van realizando sus tareas y lo van presentando. Esta es la forma en que se trabaja en muchas universidades para hacer posgrados, maestrías, y aparte a nivel mundial, nosotros como país Bolivia estamos atrasados en la educación porque en otros países ya están en el conectivismo, están viendo otras formas de aprendizaje porque ahora la información está disponible en línea
y el profesor hace bastante tiempo dejó de ser un transmisor de conocimiento, sino más bien un facilitador. Entonces, el escenario de educación cambió hace bastante tiempo y nosotros seguíamos en lo antiguo. Este paso de las plataformas virtuales realmente va a abrir ese camino y va a hacer que nosotros nos adecuemos al mundo, porque actualmente existen lo que es la generación de los makers, el coworking, y nosotros estamos muy alejados de ello. Entonces, esto nos va a abrir un paso para estar más cerca y estar de la mano de la tecnología con el mundo que lo necesitábamos. Es respecto a las mensualidades, toca asumir, nosotros tenemos que pagar sueldos, los profesores siguen trabajando, los administrativos seguimos trabajando, seguimos gestionando la plataforma, estamos en contacto frecuente con los padres de familia mediante WhatsApp, mediante nuestra plataforma. Entonces, este es algo que no para y tampoco se va a permitir parar porque el Ministerio de Trabajo siempre va a estar a favor del trabajador. Entonces, no podemos hacer una pausa en todo este tiempo de la cuarentena porque ya tenemos un contrato de servicio, tenemos que brindar el servicio y así también los padres asumieron un contrato al firmar y bueno, esto tiene que ser y hay que ver la forma cómo flexibilizar para los pagos. Esta sería mi opinión. Hola. No le escucho. Hola, muy bien. Muchas gracias, Ahora sí. licenciado, por su acotación. El tema de los derechos laborales, como ustedes están de un lado, salen a palestra. Tenemos que seguir con el sistema educativo. Quiero ceder la palabra a Camilo, para algún interrogante más, Camilo. Luis Felipe. Bueno, en base a todo lo que van diciendo nuestros panelistas, se hace importante tener una disposición reglamentada desde el punto de vista económico, laboral y jurídico, porque si no va a ser inviable cualquier trato que se lleve con los padres. Bueno, por ese lado. Y ahora viene una cuestionante que la vimos ayer con los médicos también, el post-pandemia, el efecto psicológico que está habiendo en la población. Recientemente las autoridades, el CEDE, tiene una unidad que ayuda a las personas a sobrellevar esta cuarentena. Entonces, no va a ser ajeno el tema de los estudiantes. Como decía Berti, son jóvenes, es un 30-35% de la población que debería tener un reforzamiento en esta parte, porque volver a la normalidad después de todo este periodo que no se sabe si van a ser 15, 20 días, va a ser un problemita, ¿no? Entonces, desde la experiencia que ellos tienen como educadores, ¿qué se puede hacer? ¿Qué es lo más recomendable en este caso? Bueno, le cedo a los invitados, querido ingeniero Marco, ¿nos puede ayudar en ese tema, en esa pregunta? Bien, muchas gracias, doctor. Entendiendo a su pregunta del post-pandemia, es decir, cuando Dios mediante finalicemos toda esta situación y el post-pandemia va a significar volver a aulas en un tiempo seguro, más que todo. Entendiendo que, acotando que en China, si bien se creen que ya han finalizado, aún siguen sin clases, ¿no? Allá. Entonces, nosotros en ese sentido, comunidades educativas, tenemos un periodo entre casi 2 meses en el cual nosotros no tenemos a los estudiantes dentro de aula. Entonces, nosotros sabemos cómo es el periodo de adaptación que requiere todo estudiante cuando ingresan después de un tiempo que no hayan estado en aulas. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros sí estamos en contacto con ellos, muchos de nosotros en este periodo. ¿Qué beneficio también tiene esto? Que ya nosotros al tener herramientas virtuales, plataformas virtuales, vamos a poder tener contacto con ellos así no estemos en clase. Todo va a depender del trabajo que hagamos comunidades y con el apoyo del Ministerio de Educación para poder dar un soporte en el regreso a aulas
y también con los mismos docentes, porque los mismos docentes van a estar acostumbrados a una dinámica virtual, tal cual la transición que estamos teniendo en este momento. De un rato para otro, la transición para nuestros docentes fue de presencial a virtual. De la misma manera va a ser ahí, de virtual a presencial. Por lo tanto, nuestra malla curricular, nuestro avance académico hoy no es el mismo que un avance presencial. El avance virtual es totalmente distinto. Entonces, en ese sentido, ahí va a haber también una transición tanto con los docentes, tanto con los alumnos, el cual ya conociendo y entendiendo esta comunidad tenemos que ir trabajando con anticipación para que estemos preparados para esta situación y poder sobrellevar. Muy claro, muy claro. Bueno, acotando para llegar a la parte propositiva. Ya tenemos por un lado padres de familia, el cual están entrando e indican ya ahorita una crisis que se avecina de aquí 30 días. Eso nos va por el pago de la mensualidad va a ser bien afectado del sector. Dos, tenemos la parte de los derechos laborales de los trabajadores, en el cual también están en un tema de un derecho fundamental, junto también, no olvidemos, junto al derecho fundamental de la educación. Entonces veo tres pilares fundamentales aquí para dar una proposición. Se necesita urgente la intervención del Estado y hacer unas mesas de trabajo. ¿Quiénes serían los llamados a esta mesa de trabajo, aparte de los colegios privados? No sé si hay un tema de, sé que tienen una asociación de colegios privados, creo que es así. Habría que ver también, sé que tienen las asociaciones de padres de familias también que se podrían involucrar. Y bueno, plantear alguna solución que sea viable a este tema. En primer lugar, de no parar la educación. Podemos prorrogar más las clases, puede no haber vacación, podemos suprimir, pero el sistema educativo no pueda parar. Quería ceder la palabra al ingeniero Pablo Moscoso para sobre estos tres pilares, ¿qué proponen de su sector? Bueno, finalmente hoy día estamos tomando y comentando algunas iniciativas que tienen que ver con la información que hoy día tenemos. Yo en realidad hoy día teníamos una reunión con Marco y nuestros socios, veíamos que hay mucha información que va a ir viniendo estos días siguientes para poder responder a estas cuestionantes que nosotros tenemos y que están muy vinculadas a los efectos que tiene, por un lado, al colegio o la unidad educativa, como también lo que les pasa a todos los trabajadores que están en distintos tipos de empresas y también en las empresas que tenemos nosotros. Por lo tanto, el proceso de diálogo que se tiene que tener, yo creo que debiese ser liderado por el gobierno, debiese haber instituciones internacionales como ONG o como el BID, donde ellos también tienen recursos y podrían eventualmente apoyar ciertas medidas que se generen en el país. Y eso creo que es importante que se empiece a gestionar. Y por otro lado, obviamente tendrían que estar los colegios donde se pusieran distintos escenarios, porque hay según nuestro análisis, hay un segmento de colegios que tienen padres con una posición económica elevada, que efectivamente esta situación de crisis no debiese ver tan afectada como el padre que tiene un emprendimiento o una pequeña empresa donde se ve seriamente afectado. Por lo tanto, yo creo que también el escenario que suceda en cada colegio va a depender del tipo de padre de familia que hoy día tiene el colegio y de la situación puntual que esté viviendo. Por lo tanto, creo que habría que hacer habría que monitorizar efectivamente qué es lo que sucede en cada uno de los sectores, pero sin duda habría que tomar medidas para trabajar con los colegios y también con otras industrias que se ven afectadas. Por ejemplo, también veíamos el rubro gastronómico, que ya manifestaron su situación ante el gobierno, y creo que también nosotros tenemos que hacerlo visualizando también el proceso que estamos viviendo. Por lo tanto, yo siento que hay medidas que van a llegar en los próximos días. Siento que los colegios no todos tienen la misma problemática, ¿ya? Por el tipo de padre de familia o la condición económica que tiene el padre de familia, y sí creo que la solución no es única, sino que pueden ser varias soluciones, pero sí tiene que haber una inyección efectiva
para poder sobrellevar algunas problemáticas que tiene que ver con el proceso de liquidez que va a haber en la economía y que nos afecta directamente a nosotros. Excelente. El tema del flujo de caja, liquidez, es algo que estamos puntuales en todos los sectores, ¿no? Pero hay un tema muy importante. Ustedes no pueden detenerse. O sea, por ley no pueden detenerse. Entonces, es más, tiene que ser esta reglamentación, yo creo, inmediata. Inmediata antes de la crisis para poder ustedes llevar el aspecto propositivo. Quiero darle la palabra al señor Berti Suárez. ¿Qué propuestas hay desde su punto de vista? Basándonos en que los colegios privados fiscales, del 35% de la población, teniendo en cuenta que la educación es el motor del desarrollo de un país, debería ser un rubro muy importante que deberían tomar medidas ya. ¿Quiénes deberían tomar las medidas? Deberían participar lo que es la parte gubernamental, deberían participar representantes de colegios privados, representantes de los colegios fiscales, los padres de familia, y como dijo el colega anterior, ahí mismo podíamos subdividir, ¿no? Los padres, el sector de colegios que tengan más probabilidades de tener mayor sufrimiento de esta crisis y de los que no. Pero deberían haber mesas de trabajo y ya. Yo creo que el Ministerio de Educación debería tomar en cuenta en estos momentos el sector como un sector fundamental que no puede parar. Aunque nosotros querramos, no puede parar. Entonces deberían haber mesas de trabajo ya, que debería comenzar, aparte de que tenemos una asociación en Santa Cruz de colegios privados, hay una asociación nacional de colegios privados. Entonces ellos tienen más contacto con el Ministerio de Educación. Debería comenzar por ahí para buscar unas soluciones, pero siempre manteniendo el triángulo. ¿De quiénes? De nuestro ente regulador, de los padres de familia y de los colegios. Muchas gracias, muchas gracias. Tiene razón, hay un triángulo ahí entre el ente regulador, el Ministerio de Educación, las asociaciones de colegios privados y bueno, también sumar a las asociaciones de padres de familia. El ingeniero Marco, supe que hicieron una carta que se le hicieron llegar a la presidencia, ¿ya? Quisiera, por favor, que nos comente de esta iniciativa muy importante y que llega al tema. Bien, sí, la semana pasada estuvimos moviéndonos con algunos colegas también para poder llegar, más que todo por la incertidumbre que se tenía al momento de consultar a nuestros técnicos cómo iba a ser el tema del avance académico, si el tema del avance virtual iba a ser válido o no. Había mucha incertidumbre por ese lado porque no se conocía. Entonces, frente a eso, hicimos llegar al gabinete de la presidencia y pudieron leer lo que escribimos, en el cual se les planteó que bajo las condiciones que tiene el Ministerio de Educación, bajo la dotación que les dio los colegios fiscales, porque se conoce que el 100% de los profesores, docentes de colegios fiscales y también directores tienen una computadora que se les dotó el gobierno. Es más, conocemos que hay muchos colegios que en este momento podemos ver. Muchos de ustedes también están trabajando, queridos colegas, con aulas virtuales y nosotros también, y nuestros padres, más que mal, estamos cubriendo en cierta medida ese servicio de esta manera. Entonces, nosotros observábamos que si decían que el aula virtual no era válido, entonces nosotros creíamos que eso podría ser un estancamiento para la educación y más aún por el periodo que se está visualizando. Es más, se veía que algunas personas creían que esto iba a ser solo hasta el 31 de marzo, sin tomar en cuenta que, ya lo conversábamos, que China, como potencia mundial, está tomando más de 3 meses en poder solucionar al completo. Más aún nosotros como un país tercermundista, en el cual no podríamos pretender hacerlo tal vez en menos tiempo. No obstante, frente a esa situación, nos vimos muy preocupados por eso y propusimos al gobierno que primeramente valide el sistema virtual como un medio de enseñanza en este momento. ¿Qué más les propusimos? Les propusimos que si los colegios fiscales tienen deficiencia
en el uso de las herramientas virtuales, nosotros poder como colegio particulares, los que estemos manejando plataformas y tengamos conocimiento, poder soportarlos con ciertas capacitaciones a ellos también y que puedan llegar a otros alumnos y apoyarnos como sector. Por otro lado, con los padres de familia, por esta recesión que va a haber y que no tengan el efectivo para cancelar por la situación de sus empresas, poder contar con un préstamo bancario que les pueda solventar a los padres de familia las mensualidades bajo garantía de los colegios. Son puntos que propusimos y pues lo leyeron detenidamente, eso es lo que nos indicaron, y pues uno de esos puntos tal vez, como muchos colegios hicieron notar, tal vez por eso también es que han dado una noticia el día de ayer mencionando que el aula virtual se puede continuar. Aún hay temas y puntos que todavía no han llegado a cerrar, como el tema de la mensualidad, pero nos indican que también es por un tema de la coyuntura y la emergencia sanitaria que se tiene en este momento. Entonces nosotros vemos que ahorita la prioridad está el área de la salud y el área de la educación todavía continúa un poco el stand-by para el gobierno. Excelente. Bueno, en el programa siempre sacamos 4 conclusiones para que todos veamos una acción conjunta, ¿ya? La primera conclusión que podemos tomar acá, cuenta, sería el tema de el sistema educativo abarca el 35% de la población. Esta población que tiene que ser protegida. En ese sentido, la cuarentena es evidente que se va a ampliar a un nivel de casi, podemos decir, 90 días. La segunda conclusión, es necesario de manera inmediata un reglamento en el cual esté el Ministerio de Educación, la Asociación de Colegios Privados y también los padres de familia, tomando 3 puntos principales: convalidar la educación virtual, 2, que haya un apoyo para el tema de mensualidades, y 3, la educación no puede parar. Tercer punto, se necesita hablar con los colegios en el tema de poder ampliar el tema de las 10 cuotas, ya si se puede cobrar más, si no se va a poder cobrar, pero está el tema del derecho al trabajo. En ese sentido, es muy necesario que el Estado intervenga, ya sea en una flexibilización laboral, ellos pudiendo cubrir cierta parte del salario de los maestros, la parte privada cierta parte, o en su caso, brindar un crédito a los padres de familia. Y el cuarto punto, los padres de familia tienen que estar como piedra fundamental en esto y exigir que no se pare la educación de sus hijos. En ese sentido, los padres de familia también tienen que ayudar a los colegios para reclamar o para tener acciones que puedan sobrellevar esta crisis y así no entorpecer la educación. Al señor Luis Felipe le quiero dar la palabra si está de acuerdo con estas 4 conclusiones. Sí, perdón, quería hacerles notar que ha salido un comunicado del Ministerio de Educación. Se los voy a leer para que lean que de todo lo que estamos hablando, o parte que estamos hablando, ya ha salido un comunicado que dice: el Ministerio de Educación, a través del Viceministerio de Educación Regular, comunica a la población en general que las unidades educativas privadas deberán adecuar sus exigencias en cuanto al pago de las mensualidades, pensiones, a lo descrito en los decretos supremos 4192, 4196, 4197, 4198, 4199 y 4200 de emergencia nacional. De esta forma, exhortamos a cumplir con dicho pago a los padres de familia que poseen la capacidad económica a realizarlo. Sin embargo, aquellos padres que no consigan realizar el pago oportuno en su unidad educativa privada tendrán tolerancia en la cancelación de pensiones, sujeta a la reprogramación y renegociación una vez concluida la cuarentena. La continuidad a través de clases virtuales u otros métodos a distancia en ningún caso justifica presión alguna para cancelar los pagos mensuales. Es un comunicado que ha salido el 30 de marzo de este año, ¿no? Por el Ministerio de Educación.
Muchas gracias, señor Luis Felipe. Tomándolo en cuenta, ya estamos hablando de reprogramación de cuotas mensuales, lo que conlleva nuevamente al tema. Solo se pueden cobrar 10, la gente trabaja 12 meses, y el tema de que los padres no van a pagar. Entonces, sobre esta eje tiene que ser la temática de las acciones y el planteamiento. El señor Sergio, por favor, su opinión sobre las conclusiones que hemos tenido. Buenas noches, me parece bien. Habría que aumentarle ahí sobre las normas impositivas, que son demasiado altas para los colegios, bueno, para todos, y que no se sienta una retribución de parte del Estado. Se paga, miren, como colegio, como empresa, se consumen muchas cosas que no tiene validez para descargarse el crédito fiscal. Entonces es un monto bastante elevado que cada colegio paga mensual para el IVA, y ni qué se diga para el IVE. Entonces ese es como un sueldo más, yo pienso que representa como un sueldo más para todos, y es bastante el monto que se ve afectado, porque se compra muchas cosas que no le sirve al colegio para descargo. Ese es el problema. Luego, como se dice, hay que bancársela todos estos 3 meses y ver cómo reprogramar con los padres de familia los pagos y ser un poco flexibles, pero también de parte del Ministerio de Trabajo tendría que ser flexibles también con nosotros, porque ellos lanzan una norma y dan un tiempo plazo para cumplir, y nosotros tenemos que hacer todo lo imposible, hasta pedir préstamos inclusive para pagar, que es lo que nos ha tocado hacer muchas veces con el doble aguinaldo que hubo hace bastante tiempo. Entonces, yo creo que hay que seguir trabajando en que se pueda flexibilizar muchas cosas para que los colegios particulares no se sientan muy afectados con lo que se va a venir, porque entendemos que también los padres de familia van a sentir esa disminución de efectivo y no van a poder cancelar las mensualidades a tiempo. Eso sería. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos llegando a varias conclusiones interesantes para hacer, como les digo, las representaciones inmediatas a las autoridades. Ojalá que acabado este debate podamos, ustedes como colegios privados, puedan tomar una conciencia y representar. Lucas, tiene la palabra. Gracias. Quiero quedar con algo. Escuché que uno de los invitados habló que esto es una secuencia en cadena, ¿no? Si bien le afecta al empresario el tema económico, esto le va a afectar a los empleadores. Y los empleadores que tienen hijos, los empleados que tienen hijos en colegios privados igual van a ser afectados ellos. Es una cadena, pero yo parto de que el gobierno central debería tomar ya medidas tributarias, medidas de seguridad social en cuanto a los pagos, ¿no? O sea, a las obligaciones tributarias. Eh, escuchaba la anterior vez sobre una propuesta que hacía un doctor que decía, ¿por qué no reducir el pago de la IUE, que no sean 25, que sean pues 15? Entonces hay una solidaridad que está haciendo el Estado a favor de los empresarios, a favor de los colegios, y eso les va a ayudar quizás a cubrir ciertas plantillas, ¿no? De la misma forma tendrían que haber el tema de seguridad social, de pagos de, de cajas y demás. No sé qué opinan los invitados. Ustedes, ¿qué quisieran? Mi pregunta es, ¿cómo quisieran que el gobierno les pueda ayudar en reducción de obligaciones tributarias o en qué otras cosas? Gracias. Le doy la palabra a Pablo, por favor, que nos pueda ayudar. Y ya he escuchado las conclusiones, el tema de la intervención necesaria del Estado y cómo podemos afrontar, bueno, esta crisis y salir para adelante, ¿no? Bien, yo creo que, como les comentaba recién, hay múltiples posibilidades de ayuda. Lo que a mí me gustaría recalcar es que la velocidad con que se tomen las decisiones va a afectar mucho, porque es toda una cadena. O sea, una decisión que puede ser tomada
en estos primeros días del mes a una que sea tomada en 2 meses después, va a cambiar mucho los escenarios. Eso es lo primero que yo pondría también mucho énfasis. Segundo, cuando uno piensa incluso en temas de préstamo, hay países en Europa que ya han generado préstamos a las empresas a través de la banca que no tienen intereses. Por lo tanto, es interesante entender que aquí la banca ni siquiera está preparada. Nosotros hemos consultado préstamos bancarios y ni siquiera tienen las personas o los procedimientos para poder efectivamente entregar un préstamo en X condiciones. Por lo tanto, creo que también es interesante en esto ver cómo se vincula la banca en este proceso que va a haber hoy día de problemas en las empresas. Y segundo, en cuanto a las medidas que realiza el gobierno, yo creo que hay que analizarlas muy bien, pero sí o sí hay que pensar en cómo se va a hacer sostenible este proceso, porque hoy día nosotros estamos evaluando, como les comentaba, un horizonte de tiempo de 1 mes, o de 15 días, va a ser abril, pero en realidad lo que también se habla a nivel mundial es que no va a ser 1 mes, sino que van a ser más meses. Por lo tanto, creo que las medidas que hay que tomar hoy día debiesen ser pensadas en una situación donde esto se va a ir agravando, que también lo conversábamos anteriormente. Por lo tanto, lo que yo propongo es también poner a colación a la banca, que se prepare también, o que ojalá hubiese una disposición del gobierno para que ellos tomaran un rol más activo en el proceso de préstamo. Segundo, la velocidad que tenga el gobierno de generar esta instancia y de poner medidas. Y tercero, el proceso que hoy día estamos viviendo, donde posiblemente la información va a llegar, pero al no llegar en manera oportuna, se van generando especulaciones y se van generando acciones que no son correctas. Por lo tanto, creo que hay que ir tomando decisiones paso a paso, y eso nos va a permitir tener, obviamente, un mejor resultado. Eso es por lo menos lo que yo creo que son variables a considerar, complementando a las conclusiones que usted decía, doctor. Muchas gracias. Bueno, de aquí tiene que salir, yo le invito a ustedes como colegios privados, la asociación entre ustedes. Ya no son competencias. En este tema de crisis todos somos aliados y tenemos que juntarnos entre todos y dar las mejores ideas para salir adelante, porque somos un solo sector, el sector privado. Quiero la acotación de Camilo Cardona. Él es licenciado economista y administración de empresas, de la parte de la vista privada, y también tiene una empresa. Tu punto de vista, Camilo. Bueno, cerrando un poco el agradable panel que tuvimos hoy día, creo que es una problemática que a todos nos inmiscuye. Ha sido algo extremo, una situación extrema la que estamos viviendo. Entonces tenemos que tener soluciones extremas y rápidas. Insisto, veo, por lo que decía el doctor Luis Felipe, el comunicado que le dio el ministerio, si no me equivoco, hay disposiciones, pero no reglamento. Entonces no estamos reglamentando todo lo que se quiere hacer para ayudar al sector, en este caso. Entonces, como decía Andrés, todos en conjunto debíamos buscar ese reglamento específico para lograr todas estas disposiciones para el bien de ustedes como empresa y de la sociedad en su conjunto. Creo que la lucha es de ustedes, con el apoyo de todos nosotros. Hay una cosa que se me viene a la cabeza ahorita. Cuando uno es estudiante de colegio no lo es, pero ahora ve la importancia que es el sector para la sociedad. Como decía Berti, es el pilar fundamental de la sociedad, ¿no? La educación. Entonces, creo que es una lucha que hay que hacerla y que hay que buscar el reglamento específico. Muchas gracias. Bueno, por respeto al tiempo y para ir terminando, este panel entero está a su disposición de ustedes como colegio privado para todas las acciones que quieran tomar. Nuestro consejo, desde todo punto de vista jurídico, técnico, y también las propuestas de ustedes, es que se unan. En la unidad de todos los colegios ya hagan una proposición en conjunta, en el cual planteen, como dice el ingeniero Moscoso,
como dice el ingeniero Marco, como dice el señor Berti Suárez, el doctor Luis Felipe, Luca Vázquez, el señor Sergio, hasta el señor David que nos está escuchando, que se haga una proposición completa y busquen fuerza. Ustedes tienen asociaciones de padres de familia en sus colegios. Hablen a los padres de familia, explíquenle la problemática que hay con el tema del salario, la importancia de la educación y que juntos hagan una representación. Tenemos hoy en día las redes sociales, que están 24/7. Yo creo que ese medio pueden hacer llegar este mensaje. Muy bien. ¿Alguien más quiere acotar algo para terminar? Muy bien, les agradecemos su tiempo. Gracias por estar aquí en Propuesta Debate Bolivia. Cuentan con nosotros y, como ya saben, los vamos a esperar para otros debates y esperemos que se lleven acciones concretas para dar soluciones a los padres de familia, a los trabajadores y sobre todo a los alumnos. La educación no puede parar y es la base de toda sociedad. Muchas gracias por su tiempo. Les agradezco a todos. Quien quiera dar la última opinión, están abiertos los micrófonos. Señor Berti. Bueno, primeramente agradecer a ustedes por la iniciativa de darnos un poco más de luces de la problemática, de la sugerencia que nos da, de que ahora para avanzar es unidos. Debemos tomarnos de la mano todos juntos, para ser lo más proactivos, reunirnos, hablarnos del tema y todos los que pertenecemos a unidades educativas, tratar de sacar lo mejor provecho, no para el bien tanto de nosotros, sino para el bien de los niños, de los jóvenes, que en el cual para eso nosotros estamos, para que ellos tengan resultados. Y para que ellos tengan resultados, nosotros, los que somos formadores, colegios, tenemos que estar bien, tanto económicamente como emocionalmente, para que les llegue de la mejor manera la transferencia de educación para ellos. Terminar de parte de todos los invitados, agradecer a ustedes por la iniciativa y que sigan adelante con estos foros de debate que son muy proactivos y productivos para esta sociedad. Un abrazo para todos, un gusto escucharlo, un placer estar presente. Muchas gracias, Alberti. Señor David, como experiencia, aquí como espectador, ¿qué le pareció el debate? Gracias, doctor. La verdad que muy interesante, muy instructiva, muy académica. Quisiera acotar algo de mi punto de vista laboral. Muy amigo y saludo a todos, especialmente al doctor Luis Felipe Tirado, que tenemos una amistad bastante antigua y obviamente quisiera recordarles algo muy importante. Dentro de lo que se ha comentado han sido los derechos que tienen los chicos, los jóvenes en el tema de educación y los derechos que tienen los trabajadores, en este caso los profesores. Ahí hay que tener muy en cuenta que aquí ustedes como dueños, como empresarios de la educación, una hermosa vocación que tienen, que es instruir a la juventud, a los niños, se le vienen las cargas sociales, ¿no? Las obligaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Y es importante, como decía el ingeniero Moscoso, como decían los otros panelistas, llevar 3, 4 o 5 alternativas o soluciones, plantearles al gobierno, porque son ellos los que tienen que tener las directrices y las resoluciones que tienen que emanar de ellos para cumplimiento por parte de toda la sociedad, las alternativas que sean en su conjunto favorables para todos. Ustedes saben que en tiempos de crisis todos perdemos, pero es importante llevar soluciones y en un ámbito global. Muy bien lo decían cuando hablaban de la educación en el tema fiscal. También es importante saber de que ellos precisan y necesitan de la ayuda y el auxilio de toda la sociedad en su conjunto, y en especial de personas como ustedes que están dentro de la misma materia, el mismo rubro, para que no haya lo que hasta hace poco se mantiene vigente, que es la discriminación. Hablaba muy bien el ingeniero de que
hay padres de familia que tienen la potestad o la economía para sentir menos la crisis y otros que la van a sentir mucho más. Entonces, en ese ámbito es importante que las soluciones que ustedes lleven, me parece magnífico este panel, para ir teniendo la creatividad y la imaginación de cómo salir de esta incómoda situación, porque este problema está a corto, mediano y largo plazo. Entonces hay que ir, como dijeron anteriormente, ir paso a paso con esa dinámica de que cada vez van a aparecer nuevas cosas que van a ir teniendo que pulirse en el camino. Entonces, yo agradecerle que me hayan aceptado en el grupo, escucharlo, muy interesante, para mí muy enriquecedor, y también estaré pendiente de los nuevos paneles que existan y tener una mayor participación y a sus órdenes. Mi nombre completo es David Domínguez Siles, no lo puse porque pensé que venía después el apellido, pero a sus órdenes. Buenas noches. Muchas gracias, señor David, muchas gracias. Eso es lo que queremos proponer. Propuestas, todos profesionales, bolivianos, de todos otros puntos de vista, que lo que queremos es el mejor para este país. Ahorita estamos tratando algo muy importante, la educación de nuestros hijos, del futuro de nuestro país. Entonces, llamamos la atención del gobierno, que tiene que ser partícipe y tiene que generar acciones y preocuparse. El gobierno tiene esa obligación. Son funcionarios públicos que están a nuestro servicio, más aún cuando estamos hablando de educación, más aún cuando estamos hablando de derechos laborales de trabajadores y más aún cuando estamos hablando de jóvenes que son los que van a conducir este país. Les agradezco a todos, que tengan muy buenas noches y bueno, nos tienen su servicio y será hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. La verdad es que iban a haber más planteamientos, más cosas, ¿no?